Habíamos visto anteriormente el voltaje, la corriente y la resistencia, que son magnitudes eléctricas. Pero ahora la pregunta es, ¿de qué nos sirve esto? ¿Cómo se relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia? A continuación vamos a mostrar un dibujo. Es un poco cómico o infantil, pero la verdad sí deja muy claro cómo se relacionan estas tres. Tenemos el siguiente dibujo. Tenemos aquí que hay tres figuras, tres monitos. Uno quiere pasar un túnel, uno lo empuja para que pase y el otro lo detiene para que pase. Así se comportan las magnitudes eléctricas en un circuito eléctrico. La corriente quiere fluir, ¿por qué? Porque la corriente es un flujo de electrones. El voltaje impulsa a esos electrones porque el voltaje da inicio a la corriente eléctrica. Pero siempre debe haber resistencia y la resistencia eléctrica se opone a que la corriente fluya. Así es como se relacionan estas tres. Tenemos una cuarta magnitud eléctrica, es la potencia eléctrica. Esta nos va a indicar qué tanta energía gasta un aparato eléctrico. Nos dice, la potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo, con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el watt. Esto quiere decir qué tan potente es un aparato eléctrico, qué tanto trabajo puede realizar y qué tanta energía va a consumir en un instante. Por ejemplo, no es lo mismo un foco que alumbra poco, de 10 watts, a un foco que alumbra 100 watts, un reflector, ¿sí? El de 100 watts va a alumbrar más, va a ser un trabajo más grande, más potente, por lo tanto tiene más potencia eléctrica. Si lo ponemos como un ejemplo de la vida real, no es lo mismo cargar una botella de 1 litro que cargar un garrafón de 20 litros. Se necesita más energía para que tú puedas transportar un garrafón a que tú transportes una botella de agua de 1 litro, ¿sí? Se necesita más energía, se gasta más. Eso es lo que quiere decir la potencia eléctrica. ¿Cuánta energía puede ser gastada o absorbida en un momento determinado? Tenemos una imagen en la que se muestran algunos dibujos de la energía que se requiere para hacer las siguientes actividades. Aquí tenemos que una persona quiere levantar una caja. Dice 0,15 C.V. 0.15 caballos de vapor, que más o menos vienen siendo 736 watts. Esa es la equivalencia de un caballo de vapor, más o menos. Esta persona para levantar esa caja necesita 0.15 caballos de vapor. Un caballo para andar necesita 0.40 caballos de vapor. Un coche para moverlo ya necesita 36 caballos de vapor. ¿Por qué? Porque a diferencia de la caja, pesará ¿cuánto? 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, tal vez 40. Pero ¿cuánto pesa un automóvil? Pesa más de 1 tonelada. Entonces se necesita más energía, se necesita más esfuerzo para que tú puedas mover un vehículo de tal masa, de tal peso. Ahora tenemos un tren. Un tren pesa demasiado, tiene mucho metal en su estructura, tiene muchos vagones, aparte se llevan carga, aparte se llevan pasajeros. Entonces se necesita muchísima más potencia para mover un tren. Ahora tenemos un barco que es mucho más grande y mucho más pesado. Luego hacen cargamentos muy grandes también, llevan muchas cosas. Entonces se necesita más potencia, ¿sí? Esto quiere decir que a mayor peso, si va a ser un trabajo más fuerte, se va a necesitar más potencia eléctrica. Y si hay más potencia eléctrica, también nuestros conductores deben ser más gruesos para que puedan soportar la corriente eléctrica que van a pedir, ¿sí? Algo cuando es muy potente, cuando tiene muchos watts, va a requerir más electrones, o sea, va a requerir más corriente y por lo tanto nuestro cable no puede ser muy delgado. Tiene que aumentar su calibre, tiene que aumentar el grosor para que soporte esa corriente.